Reporte 100. Alejandro Romero, economista, a quien le agradezco que nos tome esta entrevista, esta conversación. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Sí, buenos días. Según yo, la Cámara de Diputados era la que autorizaba los impuestos. Esto no venía en el paquete económico 2022. ¿Por qué la noticia se tomó o nos tomó por sorpresa esta actualización que hace la Secretaría de Hacienda del IEPS? ¿Tiene la facultad para hacerlo? Sí, así es. La propia ley de impuestos especiales sobre producción y servicios marca que anualmente las cuotas se deben de actualizar de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. De hecho, ya en sí no sería una facultad ya de la Cámara de Diputados, sino que ya es una obligación por ley actualizarlas año con año de acuerdo a la inflación, ¿no? Entonces sí, efectivamente sí procede, sí está facultada la Secretaría de Hacienda para hacer estas actualizaciones. O sea, ¿es de acuerdo con la inflación? Es decir, el 7.36% que va a subir es justamente la inflación al 15 de noviembre, ¿verdad? Así es. Sí. Se aplicó ese aumento que va hasta ese momento en el Índice Nacional de Precios, y así es como se ajustaron las cuotas. ¿Y no es contraproducente esto, Alejandro? Es decir, si esta actualización va a provocar una subida en los precios de tabacos, combustibles, bebidas saborizadas, gasolina y diésel, ¿no es como una bola de nieve estar subiendo los precios? ¿Va a generar más inflación? Me temo que sí, que sí, porque en el caso, por ejemplo, mira, de los cigarros, en Hermosillo específicamente, habían subido en lo que va de 2021 un 4.6%, y en el caso de los refrescos envasados, habían subido un 3.2% en 2021. Ahora, pues obviamente, como va a haber un aumento de la cuota de IEPS del 7.36%, pues le va a quedar de dos opciones a las empresas que venden este tipo de productos: o absorben ese incremento de 7.36%, o una parte, o lo trasladan totalmente al consumidor. Y como vemos, son productos que no habían aumentado mucho en 2021, seguramente para 2022, si las empresas no están dispuestas a absorber esos incrementos de impuestos, pues los van a trasladar al consumidor. Sí, Alejandro, ¿cómo se va a afectar? ¿Cómo se va a mover el precio de las gasolinas, por ejemplo? Mira, el precio de las gasolinas es un poco más complicado. Efectivamente se aumentó la cuota de IEPS. En el caso de la gasolina regular o magna, fueron ya en términos absolutos, fueron alrededor de 38 centavos lo que se subió por litro el impuesto. Y en el caso de la gasolina premium subió alrededor de 32 centavos por litro, más o menos, ¿no? Obviamente estamos hablando de un incremento porcentual del 7.36. Pero en el caso de las gasolinas, Hacienda publica semanalmente un acuerdo por el que establece un estímulo al precio de las gasolinas, es decir, reduce la cuota de IEPS a pagar por el consumidor. Entonces, en el caso, por ejemplo, ahorita, en este momento, hasta el 31 de diciembre, por ejemplo, en vez de pagar los 5 pesos con 11 centavos que tienes de IEPS en la gasolina regular, pagas solamente 2.79, es decir, Hacienda te subsidia o te estimula 2 pesos con 31 centavos. Y en el caso de la gasolina premium, el estímulo es nada más de 56 centavos, es decir, no te aplican todo el IEPS en el precio por litro. Habría que ver en 2022 cuál va a ser la política, si va a seguir manteniendo estos estímulos Hacienda, y desde luego también habrá que ver el comportamiento de los precios de las gasolinas a nivel internacional. Para darnos una idea, por ejemplo, en el último año en Estados Unidos las gasolinas han subido un 46%. Entonces, pues se prevé que los precios de los combustibles sigan al alza. Entonces ahí Hacienda va a estar en la disyuntiva o en la decisión difícil de o incremento el estímulo para que no se refleje en el precio de los consumidores, o pues dejo subir poco a poquito el IEPS para que pues venga cayendo en la recaudación de Hacienda
y además para cubrir el incremento internacional de las gasolinas. Sí. Entonces, la decisión ahí va a estar, en teoría, te digo, debería de representar un incremento efectivamente a las gasolinas, porque van a tener más impuestos, pero Hacienda tiene ese instrumento con el que puede jugar un poco, ¿no? Sí, puede amortiguar. Entonces, en una situación concreta, a partir del 1 de enero o a partir de las primeras semanas de enero, es probable que se refleje un aumento de los precios de tabacos, de bebidas saborizadas y de quizá combustibles automotrices. Pero en el caso de gasolinas y diésel, eso dependerá de la Secretaría de Hacienda, dependerá de si se mantiene este estímulo que mencionas. Así es, por lo pronto tendría que aumentar al menos en 30 centavos prácticamente el estímulo. Y obviamente estamos hablando de 30 centavos por litro, eso multipliquémoslo por los litros que consumen los mexicanos a nivel nacional, pues es una cantidad importante la que tendría que dejar de percibir el gobierno. Habría que ver si está dispuesto a eso y si dan las finanzas nacionales como para seguir aumentando el estímulo. Yo creo que en principio, para que no se sienta, a lo mejor solamente deja un aumento ligero de las gasolinas y absorbe parte de ese incremento del IEPS que está programado. Sí, la inflación de 7.36, ¿verdad? 7.36% es el último dato a noviembre, ¿no? Al 15 de noviembre. La inflación de 7.36% está conectada con la cuota del IEPS. El IEPS se actualiza conforme a la inflación. ¿Qué otras cosas, qué otros servicios están conectados con la inflación? Es decir, la tarifa eléctrica, por ejemplo, la tarifa eléctrica que vamos a tener el próximo año se tiene que ajustar conforme a la inflación del 15 de noviembre de 7.36%. Pues esa ha sido la digamos, no está en ley, sí. No está en ley, en el caso específico de las tarifas eléctricas, pero digamos que esa ha sido la política de precios, digamos, del gobierno federal, en el sentido de decir que al menos no van a subir por arriba de la inflación, pero al menos eso indicaría que entonces sí subirían cuando menos el 7.36%. Entonces también ahí dependerá, ahora sí que de Manuel Bartlett, si le aplica ese 7.36 o no a las tarifas eléctricas. Sí, sí. O sea, lo puede hacer libremente la comisión de ajustar las tarifas con base en la inflación. ¿Qué otra cosa está ligada finalmente, Alejandro, que se te venga así a bote pronto con la inflación? Es decir, que se tenga que ajustar un precio por el nivel de inflación que se alcanzó en noviembre. Pues mira, en el caso a nivel estatal, por ejemplo, la ley de aguas establece que también los precios de todas las de todo el agua a nivel estatal, de todos los organismos operadores, se debe de ajustar también de acuerdo a la inflación. Ese es uno de los, digamos, de los servicios que me vienen a la mente, y sería a nivel estatal, ¿no? Sí, de hecho, el Congreso le autorizó al Ayuntamiento de Hermosillo ajustar la tarifa con base en la inflación, 7.36%. El Ayuntamiento pedía originalmente 10% de ajuste a la tarifa. El Congreso lo dejó en 7.36. Me imagino que, pues atendiendo esta disposición legal de que se tiene que ajustar la tarifa de agua a la inflación. Sí, así es por ley. Repito, la ley de aguas estatales lo establece, pero obviamente, bueno, cada ayuntamiento lo tuvo que haber reflejado en su ley de ingresos. Muy bien, Alejandro Romero, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, buenos días. Es el economista Alejandro Romero. Reporte 100.